compuesta. ¿Cómo sería acá del coseno? La derivada del coseno de y, ¿no? La derivada del coseno de y con respecto de y, por la derivada de y con respecto de x, ¿no? Ahí aplicamos pues la regla de la cadena, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Qué nos queda? Acá nos queda x, en lugar de esto, nos queda 1, ¿no? O sea, 1 por y, más x por la derivada de y con respecto de x, que es y prima, ¿sí? Y prima, ¿ok? Igual a la derivada del coseno, la derivada del coseno es menos el seno, ¿no? Menos el seno de y por la derivada de y con respecto de x. Listo. Eso es lo que tenemos, ¿no? A partir de ahí despejamos y ya está más fácil. ¿Qué podemos decir acá? Podríamos decir, a ver, tendremos que... Bien, todo esto ya está. Entonces podemos decir, digamos que y', ¿no? Acá podríamos juntarlo y decir y' por x más el seno de y es igual a menos y, ¿no? De donde y' es menos y entre el x más seno de y. ¿Ok? Y ahí tenemos la derivada de esta expresión. ¿Sí? Esta es una derivada en función de x y de y, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahora vamos a ver un poco la parte, las sugerencias acá en la diapositiva. ¿Sí? Acá podemos ver, a ver, acá tenemos esto. Sí, tenemos esto de aquí. Bueno, acá una referencia a las funciones trigonométricas, ¿no? El seno, el coseno. Ya conocen ustedes eso. Tangente, ¿no? Entre menos pi y menos pi medios y pi medios. La cotangente entre 0 y pi. La secante, ¿no? Va desde 1 hasta infinito y desde menos 1 hasta infinito. Y la cosecante algo parecido, ¿no? En el rango. El arcoseno, el arco, las funciones inversas, ¿no? El arco coseno también. Estas funciones inversas. Arco tangente, arco cotangente, arco secante y arco cosecante que más parecen especie de hipérbolas, ¿no? Bueno, o exponenciales, ¿no? Las funciones hiperbólicas, más parece una cúbica, el seno, y el coseno parece una parábola, ¿no? Esta es la función que describe la forma de los cables que están colgando, cables de alta tensión, cables eh, de, de redes que tenemos ahí afuera en la casa, ¿no? Los de telefónica, etcétera, eh, de comunicación, ¿no? Los cables de comunicaciones que están colgando sin ningún otro peso que su propio peso, nada más, ¿no? Ninguna otra carga más que su propio peso, ¿no? Esos describen un coseno hiperbólico, ¿no? No una parábola. La tangente hiperbólica, la cotangente, ¿bien? Entre menos 1 y 1 y la cotangente por encima de 1 y por debajo de menos 1. Y una especie de hipérbola también, ¿no?
la secante que parece una campana de Gauss, la secante hiperbólica, ¿no? Y la cosecante hiperbólica que también parece una especie de hipérbola, ¿no? Pero desde cero, ¿no? Con, digamos, con asíntotas como esta, como los ejes X y Y. Esta derivación implícita, ¿no? Se refiere a expresiones que están, por ejemplo, en función de X y de Y, ¿no? Puede ser, o sea, yo una función cualquiera, Y igual a X cuadrado, si paso todo Y menos X cuadrado igual a cero, ya la volví implícita, ¿no? Por ejemplo, una función común y corriente, Y igual a X cuadrado. La puedo volver implícita si todo lo paso a un lado y lo igualo a cero. También, ¿no? También. ¿No? Como este, ¿no? Como este primero, ¿ven? X cuadrado igual a 4y. O sea, y igual a x cuadrado entre 4. Pero hay otras expresiones que no se separan así tan fácilmente. El x y el y, como la segunda y la tercera, ¿no? Ya son expresiones más complicadas que hay que derivar. Entonces, estas funciones implícitas se trabajan como les he mostrado, pero también por acá hay un par de técnicas, un par de métodos interesantes, ¿no? Que pueden aplicar. Por ejemplo, aquí tenemos x al cubo más y al cubo menos 3a xy, ¿no? Menos 3 por a por x por y igual a cero. Una forma es, una forma sería, como dice aquí, ¿no? Derivar todo, ambos miembros con respecto a x, ¿no? Tenemos aquí, miren, la derivada de toda esta expresión y la derivada del cero. Eso queda como cero. Y se deriva, como es una suma, ¿no? Acá más y cubo menos 3axy. Entonces, término por término se deriva, ¿no? Usando la regla de la cadena, pues, ¿no? Acá con x no hay problema, pero con y, recuerden que es con respecto de x, será 3y cuadrado y derivada de y con respecto de x, ¿no? Acá aplicamos la regla de la cadena como lo que yo acabo de hacer en la pizarra, ¿no? Acá 3a por la derivada de x por y. También hice algo parecido, ¿sí? Acá la derivada del primero por el segundo más eh, el primero por la derivada del segundo, ¿no? Eso es. Se despeja y se tiene una expresión como esta. De allí se despeja la derivada de y con respecto de x y se obtiene algo así, ¿no? Como lo que está acá abajo. Y algo parecido sería el otro método, ¿no? El otro método que nos dice, a ver, f está en función de x y de y. Entonces, primero vamos a derivarlo con respecto de x. Cuando derivemos con respecto de x, vamos a suponer que y es una constante. ¿Ya? Cuando derivemos con respecto de x es la variable y y es una constante. Entonces aquí tendremos 3x cuadrado más, como y es una constante, su derivada es 0, menos 3ay, recuerden que y es una constante, 3ay por la derivada de x con respecto de x, que es 1. Y nos quedó esto. Luego derivamos la misma función, pero con respecto de y. Para eso consideramos que x es la constante. Entonces la derivada de x cubo, 0, pues es constante, ¿no? Más la derivada de y cubo con respecto de y, 3y cuadrado. Y luego, como aquí la derivada es con respecto de y, x es una constante, tendremos 3ax. Por la derivada de y con respecto de y, que es 1. Nos quedó esto. Y dividimos así, ¿no? La derivada de f con respecto de x entre la derivada de f con respecto de y, pero le anteponemos un signo menos. Y listo, tenemos una expresión similar, ¿no? Eso es lo que queda. ¿Ok? Cualquiera de las dos formas ustedes pueden utilizar. ¿Cuál les parece más simple? No sé, ya es de cada quien. ¿Sí? ¿No? Por acá otro ejercicio, acuérdense de la técnica nada más.
¿sí? Por aquí, algo parecido, ¿no? Algo parecido, miren, x es igual a la raíz de y más la raíz cuadrada de y más la raíz cúbica de y, igualmente, ¿no? X igual, entonces se derivan ambos miembros, ¿no? Entonces tendríamos la derivada de x con respecto de x y luego la derivada del otro, ¿no? Acá es x a la 1/2, será 1/2 de y a la menos 1/2, pues por la derivada de y con respecto de x, la regla de la cadena, ¿no? Igual acá, y a la 1/3 será 1/3 de y a la menos 2/3, porque sería a la 1/3 menos 1, y la derivada de y con respecto de x. Se agrupan, se despeja la derivada de y con respecto de x y se tiene algo como esto, ¿no? ¿Sí? Y de manera, bueno, acá se tiene esto, básicamente acá se ha hecho un arreglo y sale esto de acá abajo. Eh, y según el otro método, pues tenemos que derivar, ¿sí? Todo se pasa, para hacer el otro método, el f es igual a 0, o sea que todo se tiene que pasar a un mismo miembro, ¿no? Por eso es que ustedes ven acá la raíz cuadrada de y más la raíz cúbica de y menos x, porque todo esto es igual a 0. Así tiene que quedar. El f es igual a 0, el f mayúscula. Eso define a la función implícita, ¿no? Entonces ahora derivamos, esa es la condición, ¿no? Entonces derivamos el f con respecto de x considerando a y, que es una constante. Entonces este es constante, constante, la derivada de x menos x con respecto de x es menos 1. Y luego derivamos todo esto igualmente con respecto de y, donde x es la constante, ya queda afuera, y se deriva la expresión, esta f, considerando a y, que es la variable, ¿no? Tenemos esto de acá. Se dividen, ¿no? Se dividen, por aquí, acá abajo, se han dividido, y se obtiene una expresión, anteponiéndole el signo menos, y se obtiene una expresión algo similar, ¿no? Bueno, acá hay un 6, ahí hay algo que corregir de repente, ¿sí? Y tenemos esto, ¿no? ¿Ok? Eso sería lo correspondiente a las derivadas implícitas, ¿no? Derivadas implícitas. Por ejemplo, acá, ¿cómo se podría derivar? Miren, x a la y igual a y a la x. ¿Sí? X a la y igual a y a la x, ¿no? Si lo hacen de la forma de este segundo método, podríamos ver, a ver, algo así, ¿no? Acá podríamos decir calcular, ¿no? Calcular y' si x a la y es igual a y a la x. Bien, por ejemplo, ¿no? Entonces, podríamos transformar todo como una función así, implícita, x, y, es igual a x a la y menos y a la x, ¿no? Y este es igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos? Por lo tanto, entonces diremos, a ver, la derivada de f con respecto de x. Ya está, derivamos. Aquí la variable es x y la constante es y, ¿no? Y es una constante. Entonces acá sería como x a la, no sé, a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, ¿no? Tendríamos entonces, ¿a qué hacemos? La derivada de x a la elevada a un exponente, vamos a tener así, ¿no? Y por x a la y menos 1, ¿sí? Por la derivada de x con respecto de x. Y ahí queda, ¿no? ¿Está bien? Por la derivada de x con respecto de x, que eso es 1. Y aquí tendremos menos
Ahora, esta es la derivada de una exponencial, ¿no? Es como si fuera un a a la x, una constante y elevada a la x. ¿Cómo era eso? La derivada de esto, ¿cómo sería? Lo mismo, y a la x, ln de y, ¿sí? Por la derivada de x con respecto de x, porque ahora se deriva el exponente. Ya está, ustedes saben que esto es 1, entonces nos va a quedar finalmente y x a la y menos 1 menos y a la x ln de y. Entonces ahí tenemos esa derivada. Y ahora va a salir algo parecido, ¿no? Y ahora diremos, bueno, y ahora la derivada de f con respecto de y. O sea, ahora pienso en que y es la variable y x es la constante. Entonces ahora este sería el primero, sería la exponencial, ¿sí? Entonces esto va a ser x a la y por ln de x, ¿sí? Por, como la variable ahora es y, la derivada de y con respecto de y, ¿sí? Ya está, aquí tenemos, está bien, todo esto, ya está. Por la derivada eh, de y con respecto de y. Listo. Menos, ahora es como si fuera y al cuadrado, ¿no? Y al cuadrado. Por ejemplo, ¿qué tendríamos? Baja x y y a la x menos 1 por, ¿sí? La derivada, por la derivada, ¿sí? Aquí hemos hecho con respecto de y, con respecto de y, ¿no? A ver, acá hay algo que, ya está, todo está bien, ¿no? X a la y, ln de x, ¿sí? Este es 1 menos x por y a la x menos 1, ¿no? Tiene que salir parecido pues al anterior, ¿no? Todo lo opuesto. Y ahí cambia por los signos, nada más. Entonces, tenemos esto, por lo tanto, el y' va a ser, hemos dicho esto, entre x menos entre y. Y aquí tendremos menos y x y a la menos 1 menos y a la x ln de y entre x a la y ln de x menos x por y a la x menos 1. ¿Sí? Está. Dice lo que tenemos. Claro, siempre es menos. Siempre es menos, ¿no? Ya, eso es. Eso más o menos tiene su explicación en que este, el fx, y es igual a esto, ¿no? Como si se pudieran separar, ¿no? Como si se pudieran separar. Entonces, cuando se derivan, entonces tendríamos así, ¿no? Derivada de f con respecto de x más la derivada de f de y
con respecto de y por la derivada de y con respecto de x. Entonces, ¿qué tenemos acá, no? El f', ¿no? El f' con respecto de x más el f' con respecto de y por la derivada de y. Entonces, ¿no? Acá se está multiplicando. Entonces, cuando despejamos, vamos a tener que esto es, ¿sí? Despejamos, el f de x pasa al otro lado con signo negativo, entonces vamos a tener que el y' va a ser menos el f, la derivada del f de x entre la derivada del f de y, ¿no? Algo por ahí, digamos como para un poco responder esa pregunta que nos hacemos, ¿no? Sobre ese tema. Eso. Porque eso es lo que hemos hecho acá, pues, ¿no? ¿No hemos hecho esto? X a la y a la x. ¿No hemos pasado uno al otro lado y nos quedó igual a cero? Ese hemos hecho, ¿no? Ya, pues acá igual. Todo lo pasamos a un solo lado. Es igual a cero. ¿Sí? Eso es. Ya está. Bien. Ahora veamos algo más por acá. A ver, por acá estamos. Por aquí. Ya está. Vamos a ver esto. Derivadas de orden superior, ¿no? Hasta acá vimos ya las implícitas, ahora las derivadas de orden superior. Bueno, la derivada de orden superior no es otra cosa más que la segunda derivada, la tercera derivada, la cuarta derivada. Derivar derivar la derivada es más de lo mismo, es más de lo que ya hemos visto. Si ya derivamos una función f, entonces la derivada es otra función, ¿no? No es igual, pero digamos en las mismas condiciones que la que no estaba derivada, que la función original. O sea, si yo sé derivar una función, también sé derivar la primera derivada, sé derivar la segunda derivada, sé derivar la tercera derivada y así sucesivamente. Según la notación de Leibniz, ¿no? De Gottfried Leibniz, ustedes se acordarán, siglo XVII, ¿no? Entonces acá tenemos la segunda derivada, sería por ejemplo, ¿no? La derivada con respecto de x de la primera derivada, ¿no? Lo que está en el paréntesis es la primera derivada, eso es. ¿Y cómo se denota así, no? El d al cuadrado, o sea, eso más que al cuadrado está indicando que es segunda derivada nada más. Y abajo sí con el diferencial de x cuadrado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo acá, ¿no? Por ejemplo aquí, tenemos una función x cubo menos x. Su primera derivada, ¿cuál sería? Bueno, si le aplicamos la primera derivada va a ser, como es un polinomio, es muy simple, será pues 3x cuadrado menos 1, ya. Entonces ahora por límites, calculemos la derivada de este f', que es 3x cuadrado menos 1, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicaríamos por límites? Por límites diríamos así, ¿no? Diríamos, a ver, la segunda derivada, así como acá, la segunda derivada es la derivada de la primera derivada. Y eso significa el límite cuando h tiende a cero, donde ya no es f, sino es f', ¿no? F' de x más h menos f' de x entre h. Ese f' ya está pues, 3x cuadrado menos 1. Ahí está, 3x cuadrado menos 1, ¿no? En lugar de x, pues va el x más h, ¿sí? Luego el 3x cuadrado menos 1, y al final, ¿qué sale? Miren, 6x. Nosotros sabemos que la derivada del f' es 6x, ¿no?
la segunda derivada de f o la primera derivada de f', la primera derivada de f', o sea, la segunda derivada de f, es 6x. Y eso es lo que ha salido por límites. Y así podemos darle tratamiento a cualquier otra derivada, ¿no? La función. ¿No? Esta es la notación que podríamos utilizar, ¿no? Porque ustedes van a ver también, ¿no? La derivada de y con respecto de x, que se escribe derivada de f con respecto de x, o y', o f', o d mayúscula de f con respecto de x. La segunda derivada, así, ¿no? El d es el que va al cuadrado y abajo el diferencial de x al cuadrado. También es lo mismo, en lugar de y va f, o un y2', o un f2', o un d mayúscula al cuadrado, ¿no? F respecto de x. Y así también la tercera derivada y cuarta y quinta, ¿no? El mismo procedimiento. Muy común, digamos que son estas, ¿no? Aquí la primera, la tercera y la cuarta son bastante comunes. Depende del autor. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si tengo una función como esta y tengo que determinar la derivada 50? La derivada 50, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? Bueno, eso está difícil, pues no me voy a pasar toda la práctica derivando ln de x, ¿no? Así no lo vamos a hacer. Entonces, la idea es que puedan generar una expresión general, ¿no? Valga la aclaración. Generar una expresión general de la derivada, para que reemplazando el 50, pues salga, ¿no? Entonces, para eso hay que empezar digamos, a obtener las primeras derivadas y ver qué relación guardan, porque algo nos van a decir, ¿no? Entonces tenemos el ln de x, la derivada del ln de x es 1 entre x, aquí está, x a la menos 1. La derivada de esto, de x a la menos 1, ¿no? Y sería menos 1, x a la menos 2. Y la derivada de este, ¿dónde está la manito? Que será 2x a la menos 3. Y la derivada de esto, de 2x a la menos 3, será menos 6x a la menos 4. Y así, ¿no? Entonces nos fijamos que esto hay una alternancia en el signo. Menos, más, menos, más, menos. Y también que el exponente del x va, miren, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, que coincide con el número de la derivada. Derivada cuarta sale x a la menos 4. Derivada 5 sale x a la menos 5. Derivada 50 saldrá x a la menos 50, entonces. ¿Sí? A ver, aquí iban. Hasta la segunda derivada era menos 1 por 1. En la tercera derivada era 1 y luego por 2. En la cuarta era menos 1 por 1, 2, 3. O sea, es 1 menos que el orden de la derivada, ¿no? Porque acá es 3 y acá es derivada 4. Acá es 4 y aquí es derivada 5. Ah, ya. Entonces, con eso se saca pues esta expresión, ¿no? El menos 1 corresponde al signo, a la n más 1. Ustedes ven que en los impares es positivo, ¿no? En los impares y en los pares es negativo. Ya, entonces acá, para el valor que sea, ¿sí? Entonces tenemos n más 1, ¿no? Para que ese impar, ¿sí?, se vuelva par y salga este menos 1, salga positivo, ¿no? Luego el 1, 2, 3, dijimos hasta n menos 1 porque cuando acá es 3, la derivada es 4, cuando aquí es 4, la derivada es 5, entonces sería n menos 1, ¿no? Y x a la menos 6, ¿ven? Y ya tenemos una expresión. Bueno, este 1, 2, 3 puede ser el factorial, también otra manera de expresarlo, pero ya tenemos una expresión general, ¿ok? Eso es, expresión general. De eso se trata, ¿no? Otro ejemplo aquí, ¿no? También otro ejemplo, por ejemplo, con coseno de x. Hallar la derivada 100 de coseno de x.
Entonces decimos, a ver, la derivada del coseno menos el seno, la derivada del menos el seno será menos la derivada del seno, coseno menos coseno. La derivada del coseno es menos seno, por menos más seno. Y la derivada del seno es coseno. Y la derivada del coseno, y así, ¿no? Y ustedes ven que cada dos se alternan, ¿no? Menos seno, menos coseno, seno, coseno, menos seno, y así. Pero esta es primera, segunda derivada, tercera, cuarta, quinta, sexta, ya. ¿Cómo los relaciono considerando que voy primera, segunda, tercera, cuarta, quinta derivada? Entonces, me di cuenta que los signos se pueden considerar, los signos se pueden considerar o los puedo reflejar mediante una expresión así, miren, el seno, todas pueden ser seno. Porque no me conviene separar que una expresión de tal a tal número, tales valores seno y con tales valores coseno. Me es preferible es una sola general. Entonces me di cuenta que el seno puede representar al seno y al coseno, pero lo vinculo con este ángulo, ¿no? Pi más x, entonces más de 180, ¿no? Ok, va a salir negativo el seno, pues eso sale así. Luego cuando sea 3 pi medios más x, ya está igualándose al coseno. Y también con su signo. Y luego será 2pi, y luego más x, luego 5pi medios, ¿no? Acá es pi, 3pi medios, 4pi medios, 5pi medios, 6pi medios, 7pi medios, todos más x, ¿no? Logro observar, ¿no? Esa relación, ¿no? De las matemáticas, que es increíble, ¿no? Que pueda representar eso, ¿no? Entonces, aquí me di cuenta que cuando es primera derivada, acá primera derivada, acá es 2 pi medios, ¿no? 2 pi medios. Cuando es segunda derivada, 3 pi medios. Cuando es tercera derivada, es 4 pi medios. Ya está. Entonces, siempre es la derivada está, y tercera derivada está 1 menos, y aquí es 4 pi medios. Cuarta derivada, y aquí hay 5 pi medios. Entonces, hay una relación, por eso le pongo seno de n más 1 pi medios, ¿ok? Con respecto al orden de la derivada que es n, ¿no? Este va a estar n más 1, pi medios más x. Entonces cuando sea n100, acá será seno de 101 pi medios más x, ¿no? Que sale esto. Y aquí algo parecido, ¿no? Aquí hay algo parecido, ¿cierto? E a la 2x más 1 más el seno de x, hallar la derivada 50. ¿Sí? Es algo parecido. La primera derivada de esto, ¿no? Es la misma expresión y luego la derivada del exponente, ¿no? El n de e, el logaritmo neperiano de e, ese es 1, pues así que no afecta. Y la derivada del exponente, aquí está 2, ¿no? Y luego este 2, en el segundo caso, por la derivada del exponente, y es 4, y así. Se empieza a transformar, ¿no? Y acá tenemos, y el seno, como hemos visto en el caso anterior, algo muy parecido, ¿no? El seno acá era coseno, pero acá es parecido, ¿no? Miren el seno, cómo va cambiando, coseno, menos seno. O sea, le puedo aplicar la técnica que he visto hace un momento. Le busco, pues, que corresponda, ¿no? La correspondencia. Entonces tenemos esto, el seno ya está arreglado. Entonces, para la primera derivada tenemos acá 2 y acá seno de pi medio, un pi medio, ¿no? Para la segunda derivada, acá tenemos 4 y acá 2 pi medio. Este 2 corresponde con la segunda derivada y aquí es, ¿sí? Digamos un 2 a la 1, un 2 al cuadrado, un 2 al cubo, este 8, 2 al cubo, y es tercera derivada. 16 es 2 a la cuarta y es cuarta derivada, y así. Y eso es lo que se ha conseguido, ¿eh? Y se tiene la derivada 50, podrían pedirse la 100, la 150, etcétera, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Eso es. Y por aquí el teorema de
Leibniz, ¿no? Que también tiene que ver con la derivada. Leibniz halló una relación interesante, muy simple, que ustedes tal vez la hayan observado también, con respecto a las derivadas de un producto, ¿no? Por ejemplo, miren, acá tenemos dos expresiones que pueden ser en función de x, ¿no? A y v. Si las derivamos, tenemos la derivada de un producto, o sea, la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Ahora, derivemos esto, o sea, la segunda derivada. Hay que derivar la primera derivada para obtener la segunda derivada. A ver, esto es una suma y acá tenemos un producto. O sea, tenemos dos productos que se están sumando. Entonces será pues la derivada del primero, o sea, A2' por el segundo, por el V, más el A' por la derivada de B'. Ahí está. Esta es la primera. Y la segunda serían los otros dos términos. Entonces, ¿qué nos sale? Nos sale esto. Y esto de aquí se parece al binomio de Newton. Eso es lo que observó Leibniz. Se parece, es como si hubiera hecho un A más V al cuadrado. Solo que esto no es un tema de potencia, es un tema de derivada. Pero él vio esa relación. Ah, ya, entonces dijo, esto lo puedo, digamos, expresar así. A más V, pero el 2 entre paréntesis para expresar es la segunda derivada, no es al cuadrado. Pero se trabaja de la misma manera, ¿no? O sea, a al cuadrado, o sea, a, segunda derivada, que nos queda v a la 0. V a la 0 es cuando el 0 está entre paréntesis, v nada más. Primera derivada es entre paréntesis 1, pero a la 0 es la función como aquí, tal cual, tal como la expresión original, sin derivar. Más el doble producto del primero por el segundo, de la derivada del primero por la derivada del segundo, ¿sí? Más el a la 0, o sea, el a sin derivar, por la segunda derivada, en lugar de v cuadrado, sería la segunda derivada de v. Ahora, a todo esto lo podemos volver a derivar. O sea, todo esto lo derivamos. Miren, por eso está acá entre corchetes, ¿no? Acá y derivamos. Esa es la tercera derivada y eso es lo que se tiene, ¿no? Se tiene eso acá, se suma y también nos sale similarmente a como el binomio al cubo. Acá fue el binomio al cuadrado, acá es el binomio al cubo. Y se tiene esto. O sea que con ese sentido común, ¿no? Es que podríamos derivar productos hasta la enésima derivada, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, siendo u y b funciones diferenciables en el intervalo y, entonces la derivada enésima de y será así, ¿no? Etcétera. Todo esto. ¿Ok? Entonces acá, por ejemplo, tenemos este ejemplo, ¿no? Acá tenemos un ejemplito. ¿No? Tenemos x a la cuarta, ln de x a la 5. Entonces hallar la derivada 4. ¿Qué se hace? Bueno, esto sería como un a más v, ¿sí? A la 4, ¿sí? A la cuarta, ya. Entonces, eso es lo que tengo aquí. No, eso es lo que tengo acá, miren acá. La derivada cuarta sería, ¿no? U a la 4, b a la 0, más 4 veces, u al cubo, b a la 1, más 6 veces, ¿no? 4 por 3, 2 entre 2, 6. 6u cuadrado, v cuadrado, y luego baja de nuevo, ¿no? Y así, ya está la expresión. Entonces, ¿qué necesito? La primera, esta es cuarta derivada de u, tercera derivada de u, segunda derivada de u, primera derivada de u y u. Y lo mismo para v. V, primera derivada de v, segunda derivada de v, tercera derivada de v y cuarta derivada de v. Ya está. Entonces, por su lado, a cada uno lo derivo, ¿no? Digo que este es u y el otro es v. Derivada, bueno, x a la 4. Ahora la primera derivada de x a la 4, aquí está. La segunda derivada de x a la cuarta, la tercera derivada y la cuarta derivada.
Y lo mismo para el ln de x a la 5, ¿no? La primera derivada, la segunda derivada, tercera y cuarta derivada. ¿Sí? Eso. Eso lo reemplazamos acá. La expresión que está aquí. Y está, finalmente, ¿cuánto sale? Evaluado en 1. Evaluado en 1, reemplazamos acá 1. ¿Sí? Sale. Sí. ¿Complicado? No, ¿no es cierto? Nada más recordar el binomio de Newton elevado a la enésima potencia, ¿no? Su expresión general. Sí, muy bien. Por ejemplo, un ejemplo más. ¿Sí? Ya está. Entonces, ahora vamos a ver, ahora vamos a revisar. ¿Sí? Acá. Vamos a ver la derivada de la inversa, ¿no? La derivada de la función inversa. A ver acá. Veamos la derivada de la función inversa. Tenemos aquí. Derivada de ¿sí? Ya está. Entonces, la derivada de la inversa, eh, tenemos una, digamos, así, digamos que tenemos una función, o así. Entonces, a una tangente, ¿sí? Una tangente, entonces diremos que hay un diferencial de x y un diferencial de y, ¿no? ¿Ok? Entonces, podemos decir que, que quiero encontrar la derivada de la función inversa. Este está, a ver, antes. Para- f de x es igual a y, ¿ok? F inversa y es igual a x. Eso se conoce, ¿no? El f inversa de y es igual a x, ¿ok? Entonces, podríamos decir así. La derivada de la inversa de y con respecto de x, con respecto de y, ¿no? La derivada de la inversa, porque esto es... ¿esto qué es? A ver, esto de acá es x, ¿sí? Eso es x, ¿no?
Entonces, ¿qué tendríamos? Que la derivada inversa la tenemos que hacer con respecto de y, porque está en función de y, pues, ¿no? Entonces acá sería con respecto de y. ¿Sí? La derivada de f inversa, que es x, con respecto de y, a considerar que esto es derivada de x con respecto de y todo esto es, todo esto es x, ¿cierto? Entonces, esto es 1 entre la derivada de y con respecto de x. ¿Sí? Es decir, la derivada de f inversa de la inversa con respecto de y viene a ser igual a 1 entre el f', ¿sí? 1 entre el f', ¿no? La derivada de y en función de x. ¿Ok? Ese es bien importante, nuestro punto de partida. ¿Ok? La derivada de la inversa respecto de y es 1 entre f' con respecto. O como también se abrevia, ¿no? ¿Sí? Se dice así. La inversa. La derivada de la inversa es 1 entre, es 1 entre la derivada de y. Bien, lo podríamos ver así. ¿Sí? La derivada de la inversa es 1 entre y. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, si decimos, a ver, digamos que tenemos, por ejemplo, digamos que tenemos que y, la función inversa, por ejemplo, y es igual al seno inverso de x, el arcoseno, ¿no? El arcoseno de x. Entonces, de aquí se tiene que x es igual al seno de y. ¿Está bien? Entonces, si quiero encontrar la derivada, es decir, así, ¿cuál es la derivada? Sí, esto, la derivada del seno a la menos 1 de x entre la función de x con respecto de x. Eso me dice, si yo aplico lo de acá, eso va a ser, eso va a ser 1, va a ser acá, ¿no? Esto va a ser 1, 1 entre la derivada de y, ¿sí? La derivada 1 entre la derivada de y, pero acá tenemos pues el y inverso, ¿no? El arceno. En todo caso, acá será eh, algo así, ah, igual a prima la derivada de esto. Entonces, tendremos esto, de la derivada del seno, ¿cierto? 1 entre la derivada del seno. La derivada del seno. ¿Cuál es la derivada del seno? ¿Sí?
Aquí yo tengo y es el seno inverso de x. Entonces x es el seno de y, ¿cierto? Ya está. Yo aquí he puesto el inverso, este es el arco seno, entonces acá ¿qué tiene que ser? El seno, ¿no? El f a la menos 1 es el arco seno. El f será el seno. ¿Ok? Entonces acá me va a decir, tiene que ser la derivada del seno. ¿Sí? No que el seno está en función aquí de y, ¿cierto? Será el seno de y. Acá es, ¿ok? El seno de y, que va a ser, ya está. ¿Sí? A ver, ¿cuál es la derivada? La derivada del seno es el coseno, ¿no? Obviamente, la derivada del seno, que va a ser el coseno. ¿Sí? El coseno. Este coseno es igual a 1 raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de y. ¿Sí? Y el seno cuadrado de y, que es seno cuadrado es x cuadrado, ¿no? Entonces esto va a ser igualmente 1 entre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, ¿no? Y esa es la derivada eh, del arcoseno, ¿no? ¿Sí? Del arcoseno de eso tendremos, ¿no? 1 entre la raíz de 1 menos x cuadrado. Asimismo, ¿no? Podría ser otro, a ver, otro. Por ejemplo, aquí y es igual al arco tangente de x, ¿no? Entonces tendremos de que x es la tangente de y. ¿Ok? Ya está. Entonces, asimismo, tendremos que la derivada viene a ser eso mismo, ¿no? La derivada de la tangente de x entre, ¿sí? Ya está. Entonces la derivada de la tangente viene a ser 1 entre 1 entre ¿sí? Vamos a tener 1 entre, acá yo tengo f inversa, acá tengo f inversa y aquí tengo el f, ¿no? El inversa es el arco tangente, pero el f es la tangente. Acá diré la tangente de y derivada. Tal como dice la fórmula, ¿no? Este es el arco tangente, este tiene que ser la tangente. Nada más. ¿Sí? Entonces aquí diremos, y esto es igual a, la derivada de la tangente es la secante cuadrado, ¿no es cierto? Secante cuadrado. Entonces acá tendremos 1 entre la secante cuadrado de y, ¿cierto? Secante cuadrado de y. Sí, y ese secante es 1 más tangente, ¿no? De 1 más tangente cuadrado de y. Y la tangente es x, ¿no? Entonces sería 1 más x al cuadrado. Y esa es la derivada del arco tangente, ¿no? De x. ¿Qué es?
¿Ok? Eso es. Entonces, acá podríamos hacer una lista, ¿no? Y decir así, eh, hacer esta lista y decir, a ver, ¿no? Las derivadas de las funciones trigonométricas inversas, ¿no? Entonces acá la lista, ¿cómo sería? A ver, acá tendremos para y igual a el arcoseno de u. El arcoseno. Entonces acá tendremos, tendremos de que y prima, ¿no? Y prima va a ser y, y lo que hemos visto, ¿no? Y al cuadrado. Ya está. Eso. Ya tenemos eso. Está bien. Sí, tenemos eso, ¿no? Muy similar a lo que nos ha salido pues acá, sino que acá en lugar de x estoy utilizando u, pero cuando ¿qué tal si les dicen, por ejemplo, cuál es la derivada? A ver, acá sí. Y le dicen, a ver, y y es igual al arco seno el arco seno de u, ¿no? Y esto es 2u al cuadrado. Entonces, ¿eso qué será? Ah, ya. Ustedes dirán, bien, ¿no? O así, mejor dicho, de 2x al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene? Ah, ya ustedes dirán, entonces, si este, u es 2x cuadrado, entonces ustedes van a decir así. La derivada va a ser eh, la derivada de u, ¿sí? Entre 1 menos u al cuadrado raíz. Entonces aquí reemplazamos. La derivada de u con respecto de x será 4x, pues, ¿no? 4x. Y abajo, ¿qué tendremos? La raíz de 1 menos esto al cuadrado. ¿Esto al cuadrado cuánto es? 4x a la cuarta, ¿no? ¿Sí? 4x a la cuarta. ¿Sí? Esa es la derivada. Por eso es que acá se coloca u'. Entonces acá tendríamos, cuando y es el coseno, ¿no? De manera parecida, tendremos prima igual a el negativo, ¿no? ¿Sí? Ya está. Luego, ¿qué más? Y igual a, o y antes, y igual a la tangente a la menos 1, y acá será y igual a la cotangente, ¿no? Creo que fue, bueno, y igual a la secante a la menos 1,
es igual a la cosecante inversa de 1. Entonces acá vemos, y esta es la tangente, ya la hemos hallado, ¿sí? Y es simple, ¿no? U al cuadrado y 1 más u al cuadrado. Bueno, acá no es al cuadrado, acá es prima. Está la derivada acá. No, ¿sí? La derivada. Nada más. Y aquí va a ser prima, y va a ser también la derivada de 2 menos 1 más su cuadrado. Lo interesante viene acá porque es parecido, pero acá hay un valor absoluto. ¿Sí? Parecido. Eso. ¿Sí? Esto, el seno y el coseno solamente se diferencian en el signo menos, ¿no? La tangente y la cotangente también. La secante y la cosecante también el signo menos. Y abajo tiene un valor absoluto, ¿no? De la expresión U. Esto que es aquí el argumento, ¿no? ¿De acuerdo? Y arriba todos con el U', ¿no? Eso es lo que habría que considerar, ¿no? ¿Ok? Eso es. ¿Está bien? Entonces, aquí podríamos también, ¿no? Considerar eh, el caso en que se requiera una derivada, digamos, segunda derivada, tercera derivada, bueno, hasta segunda derivada, digamos que de la inversa, porque cada vez se vuelve más denso, ¿no? Más denso. Entonces, nosotros ya determinamos la primera derivada, ¿sí? Aquí. Ya sabemos que la derivada de la función inversa es 1 entre la derivada de la función f, ¿no? Entonces, esto de acá, pues lo podemos, a ver, lo voy a llevar acá, para acá, ¿cierto? Entonces, a partir de aquí se podría decir, bueno, y la segunda derivada, ¿sí? La segunda derivada, ¿qué podríamos decir de la segunda derivada de acá? La segunda derivada sería la derivada, así, la segunda derivada de f a la menos 1 con respecto, la función inversa está en función de y, ¿cierto? Está en función de y, ¿no? Otra vez sería con respecto de y, pues sí, la segunda derivada con respecto de y. Esto va a ser, sí, ¿no? La derivada con respecto de y de la primera derivada. La primera derivada que es ¿sí? La derivada de la primera derivada.
¿Sí? Pero esta primera derivada, pues ya nosotros ya la encontramos, que es esto de aquí. Entonces podríamos decir que esto es esto de acá, ¿no? D1 por el f' de x. Ya está. Esto es como 1 entre una función, ¿no? Es como la derivada de 1 entre una función g, por ejemplo, g de x. ¿Cómo hacemos? Entonces aquí tendremos, esto viene a ser, ¿no? ¿Cómo derivan, por ejemplo, la derivada de con respecto de x de 1 entre g de x? Entonces si ustedes dicen, ah, ya, esta es la derivada con respecto de x de g de x a la menos 1. O sea, es potencia, ¿no? Potencia, ¿no? Entonces ustedes dirán así, ah, este es menos uno por g de x a la menos 2, o sea, g de x al cuadrado, ¿no? Acá al cuadrado, y aquí derivada de g. Ya está. Eso es lo que van a hacer, ¿no? Eso mismo es lo que se hace aquí. Entonces acá tendremos eso, lo replico acá, y tendremos menos, aquí tendremos el g, será el f' al cuadrado. F' de x, pero al cuadrado. Creo que esto no está... Bueno, está, ¿está? ¿Sí? Así, el de abajo al cuadrado. No, el f' era el g, al cuadrado. Y luego acá arriba tenemos la derivada del f', o sea, la segunda derivada, ¿no? Acá vamos a tener la segunda derivada, así, la segunda derivada, eh, sí, la segunda derivada, ya está. Eso vendría a ser, ¿no? Ahora, eh, bien, aquí, pero, aquí estamos considerando a x nada más, pero aquí la derivada es con respecto de y. Por eso es que aquí y falta algo, rimar nada más. Voy a dibujar esta línea un poquito más grande. Entonces aquí tenemos por, aquí tendríamos así, ¿no? Como esto es con respecto de y, aquí tendremos la derivada con respecto de y del f'. Entonces esto viene a ser, acá repito, acá, un, igual, o sea, esto lo estoy copiando para, ¿no? Acá sigue, entonces acá tendremos menos, lo de abajo queda igual, f' de x al cuadrado, y por acá tenemos la derivada con respecto de x de' por la derivada de y con respecto de x, ¿no? Hacemos el cambio de variables, porque acuérdense, acá es derivada de y, diferencial de y le estoy haciendo regla compuesta, ¿no? La regla de la cadena. ¿Ok? Entonces, esta primera, la derivada de la primera derivada es la segunda derivada, pues. Entonces aquí tendremos esto, y aquí tendremos la segunda derivada con respecto de x. Y esto está bien acá, x, acá, de x, y acá va x, todos se eliminen con respecto de y. Ya está. Ahora sí. Entonces, esto de acá, aquí tenemos f' al cuadrado, esto puede ir para abajo, ¿no? Esto puede ir para abajo, puede ir abajo, entonces tendremos que, así, así, acá tendremos f' de x al cuadrado, y aquí será derivada de y con respecto de.
Esta derivada de y con respecto de x no es otra cosa que esto nada más. Esto es f'. F'. Entonces f' con f' al cuadrado nos sale f' al cubo. Entonces vamos a tener así. Menos la segunda derivada con respecto de x entre la primera derivada con respecto de x, pero al cubo. Eso es. Y esa es la expresión. ¿Ok? Arriba, la segunda derivada con respecto de la función f, con respecto de x, ¿no? Adelante menos y abajo la primera derivada, pero al cubo. Nada más. Eso vamos a tener. Acá podríamos resumir así. La segunda derivada. La segunda derivada de la función inversa con respecto de y es igual, de la función inversa es igual a menos, arriba, la segunda derivada con respecto de x, y abajo, la primera derivada al cubo. ¿Sí? Eso tenemos. Ya está. Listo. Listo. Ya está. Entonces, ahora, con eso, a ver, podemos plantear acá un pequeño ejercicio. Pequeño ejercicio. Recuerden esto, a ver, los voy a traer acá, ¿sí? Los voy a traer acá ambos, a ver, copy, y copy, ¿sí? Ahí está. Entonces, considerando esto, eh, a ver, si f de x es, a ver, una cuadrática, calcular w, que viene a ser igual a la inversa, segunda derivada, evaluada en 6, e igualmente la inversa, primera derivada, evaluada en 6. Calcular eso. ¿Sí? Cuando similar, ¿no? Ya está. Eso, en eso. ¿Ok? Bien. Entonces, primera derivada, ¿no? La primera derivada. ¿Qué tenemos? A ver, tenemos que la primera derivada de la inversa, ¿no? La primera derivada, antes de calcular esto. ¿Qué es 6? 6 es el f inverso, es evaluado en y. O sea, pero, ¿no? Acá se sabe que y es igual a 6. Este es igual a x cuadrado más 2x más 3. Entonces, de allí se tiene que, así, x cuadrado más 2x menos 3 igual a 0. ¿Sí? Entonces, esto será, pues, ¿cuánto? X, eh,
X más 3, ¿sí? X más 3 por X menos 1, ¿no? X cuadrado más 2X menos 3, ¿no? Igual a 0. Ya está. Eso nos indica que X puede ser menos 3 o X puede ser 1. ¿Sí? De donde X puede ser menos 3 o X puede ser más 1. Ya está. Entonces, para el dominio de arriba, X será 1. Y para el dominio de abajo, X será menos 3. ¿Ok? Eso. Bien. Porque acá me está diciendo para 6. Para Y6. Entonces, para Y6 corresponde X menos 3, X1. Pero para cada subdominio, para cada intervalo, el X correspondiente, pues, ¿no? Entonces, a ver. Además, se tiene, ¿no? Se tiene lo siguiente, que eh, y la inversa, ¿no? La derivada de la inversa, ¿a qué viene a ser igual? A 1 entre la derivada de f. ¿Ok? 1 entre la derivada de f. Eso, ya está. 1 entre la derivada de f. ¿Qué tenemos acá? Vamos a tener 1 entre... ¿Cuál es la derivada de f? ¿Cuál es la derivada de f, que es x cuadrado más 2x más 3? Tendríamos 2x más 2. Ya, entonces diremos acá 2x más 2. Entonces, evaluado en 6, o sea, f a la menos 1, evaluado en 6, la derivada evaluada en 6, o así como ha puesto acá, evaluada en 6, pues será igual al 1 entre la derivada evaluada en, para el primer dominio, será 1, evaluada en 1, ¿no? Y aquí tendremos 1 entre 2 por 1, un cuarto. Cuarto. Luego tendremos que la segunda derivada, y la inversa, la segunda derivada evaluada en 6, bueno, todavía no, después lo reemplazamos, nada más. Aquí viene a ser igual a menos, acá, la segunda derivada entre la primera derivada elevada al cubo, ya está. Entonces aquí tendremos menos, segunda derivada, acá tenemos la primera derivada, 2x más 2. La segunda derivada es 2. Entonces acá será 2 entre la primera derivada, 2x más 3 elevado al cubo. Ya está. Entonces, aquí nos dice, ¿no? La primera, la inversa, ¿sí? Segunda derivada evaluada en 6 es igual a esto. Bueno, esta segunda derivada evaluada en 1 y la primera derivada al cubo evaluada también en 1, ¿no? Al cubo, ya está. Este nos queda menos 2 entre, es 2 por 1, 2, es 2, ¿no? Ahí equivocado acá. Ya está, 2 por 1, 2, 4. 4 al cubo, 64, ¿no? 64. Este es un 32, menos 1 sobre 32. Entonces dividimos para hallar W. Entonces W es eh, f, la primera derivada de la inversa, será pues un cuarto entre menos un 32, ¿no? Nos queda 32, ¿está bien?
¿Cuánto nos queda acá? Menos, a ver, esta segunda derivada, la segunda derivada va arriba, perdón. Es el b doble, viene a ser igual a la segunda derivada que va arriba, menos 1 sobre 32 entre la primera derivada, ¿sí? La primera derivada acá, cuarto. ¿Está bien? Todo esto. Segunda derivada arriba y primera derivada abajo. Ya está. Cuarto. Se nos queda menos un octavo, ¿no? Ya está. De manera similar, pues hacemos el otro, ¿no? De manera similar, acá, el otro caso, 2, ¿sí? Acá tendremos solamente que evaluado en menos 3, ¿no? Va a ser lo mismo, solamente que evaluado en, ¿no? Aquí así, 6, va a ser 1 entre evaluado en menos 3. Nada más, es la única diferencia, ¿no? Entonces acá tendríamos 1 entre 2 por menos 3 más 2, ¿no? Eso que nos queda menos 6, menos 4, ¿no? Menos un cuarto. Ya está. Y el otro, f inversa segunda derivada, y evaluada en 6, viene a ser k menos, aquí tendremos la segunda derivada evaluada en menos 3, ¿sí? Segunda derivada evaluada en menos 3, y la primera derivada evaluada en menos 3, pero al cubo, ¿no? Ya está. ¿Sí? Entonces, esta segunda derivada era 2, así que eso no cambia. Y abajo tenemos 2x más 2, ¿sí? Sería 2 igual, ¿no? Por menos 3 más 2, pero al cubo, ¿no? Entonces acá tendríamos menos 6 más 2 menos 4, va a salir acá más, ¿está bien? Más 2 entre, también sale 64, ¿no? Ya está. Listo. Y de aquí, ¿qué es lo que tenemos? Y de aquí tenemos que W, aquí W es igual a la segunda derivada, 2 entre 64, entre la primera derivada, que es menos un cuarto. ¿Sí? Bueno, este era 1 entre 32, nos queda igual, ¿no? Menos un octavo. Quedan iguales. Pero miren cómo es que se trabaja, ¿no? ¿Ok? Y una propuesta, nada más.
Listo, jóvenes. Ahí nos quedamos ahora. Prepárense para su examen. Cuídense mucho. ¿Ok?